gracias en esta hora por el enorme privilegio que tú nos concedes de poder experimentar este milagro extraordinario de poder resucitar. Como siempre suelo decirlo, amanecimos vivos. Te damos gracias, papito lindo, porque estamos disfrutando una misericordia que nuevas son cada mañana. Así lo dice tu palabra y somos autorizados para declarar todos los días que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino porque has extendido esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, yo estoy orando por cada una de las personas que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, vamos a meditar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, basada en Mateo capítulo 14, vamos a leer solo el versículo 30 y versículo 31, bajo el tema, pero ¿por qué miraste al viento? Pero ¿por qué miraste al viento? Hay una historia muy conocida, con una revelación muy poderosa, con frases muy profundas para escudriñar. Y miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas fueron las palabras de Jesús a Pedro, que la Biblia nos regala una cantidad de detalles extraordinarios que se dieron en este encuentro de los discípulos, ver a Jesús caminar sobre el mar. Y cuando leí esta palabra, pero al ver el fuerte viento, fue lo que me llamó la atención, y por eso le di a esta enseñanza un título: pero ¿por qué miraste al viento? O sea, bíblicamente Jesús está prohibiendo aquí, dándonos una enseñanza muy poderosa de que nosotros no podemos enfocarnos en el viento. Y es una revelación muy poderosa, porque el enemigo, escuche lo que le voy a decir, el enemigo usará lo que tenga que hacer, hará lo que sea. Y esto es lo que usted y yo jamás podemos olvidar, que el enemigo hará lo que tenga que hacer, la estrategia que tenga que usar, con tal de que usted quite los ojos de la palabra de Dios. Entonces Satanás el enemigo va a sacudir tus hijos, va a sacudir tu familia, tu trabajo, tu salud, tu vida, tu ministerio. Hará que se levanten vientos tan fuertes que vendrán sobre tu vida. De hecho, ahora mismo puedes estar diciendo: ay, pastor, no me toque ese vals porque me mata. Pastor, en este mismo momento yo estoy enfrentando eso que usted está diciendo. Exactamente, se han levantado vientos tan fuertes que se han levantado contra mi vida, y el propósito del enemigo, la estrategia del enemigo, es para sacarte de ese propósito eterno, y que tú mires al viento, y que tú mires a las circunstancias, porque la revelación está en el mismo versículo 30, porque cuando dice la palabra que Jesús se aparece caminando sobre el mar,
Y los discípulos, cuando vieron a Jesús andar por el mar, todavía no lo habían conocido, y lo único que pudieron decir es un fantasma. O sea, es un fantasma. O sea, como quien dice, esto no puede ser una persona normal. Nadie puede caminar sobre las aguas. Eso no tiene sentido. Cualquier persona se va a hundir. Entonces lo más lógico es decir un fantasma. Pero qué interesante que la Biblia dice que Jesús les dio voces diciendo: no tengan miedo. Jesús les habló en medio de las circunstancias, en medio de los vientos. No tengan miedo, tengan ánimo, que yo soy. Yo soy. Y Pedro, que es un poco más lanzado y atrevido, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí Pedro muestra de alguna manera atrevido, un hombre arriesgado, un hombre de fe, porque de alguna manera creyó y dijo: bueno, si yo estoy viendo que Jesús está caminando sobre las aguas, pues él me ha enseñado muchas cosas, a lo mejor yo también voy a caminar. Y si eres tú, Señor, el que está caminando sobre las aguas, entonces da la orden, da la palabra. Y Jesús le dijo: ven. O sea, no de Jesús le dijo: ve, como quien dice, ustedes también lo pueden hacer. Esto que a ustedes les parece tan increíble, caminar sobre las aguas, ustedes también lo pueden hacer, vengan. Y dice la Biblia que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La Biblia da detalles que había un fuerte viento, que dice el versículo 24 de Mateo 14, que en medio del mar estaba siendo azotado por las olas y había un viento contrario. Entonces yo creo que ahí está la imagen de las circunstancias de la vida, que nosotros vamos caminando, obedeciendo al Señor, y de alguna manera, por alguna circunstancia, por el enemigo, por miles de razones, se levantan olas contra nosotros, se levantan vientos contrarios contra nosotros, y usted no lo puede mirar como, pero ¿por qué no? Por eso usted no puede olvidar. Por eso le dije al principio, algo que jamás usted puede olvidar es que el enemigo usará lo que sea, hará lo que tenga que hacer para que tú quites la mirada de la palabra de Dios y la enfoques en el viento. Entonces, él sabe que si tú en medio puedes estar en victoria o caminando sobre la palabra que se te dio, pero él usará en medio de esa circunstancia que estás viviendo. El enemigo dice: yo tengo que hacer lo que sea, voy a incomodarlo, voy a levantar esta ola, voy a levantar esto, porque él va a quitar la mirada de la palabra, de las promesas, de lo que Dios le ha dicho, y va a comenzar a ver el viento. Y insistió tanto, preciso, se cumplió el deseo de él. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, aquí está, ¿por qué quitaste la mirada de la palabra? ¿Por qué miraste al viento? En la enseñanza, ¿por qué miraste al viento? Ahora Dios te está diciendo: ¿por qué te estás enfocando en el problema que tienes? Yo sé, porque yo también he estado en esa página de tu vida, de problemas en todos los aspectos, a nivel ministerial, a nivel familiar, a nivel de trabajo, en el hogar, en el matrimonio. Yo he estado en esa página, yo sé lo que tú puedes estar sintiendo, la misma situación, pero el problema es que el enemigo insiste tanto hasta que quites la mirada. Ahora, ¿qué sucede cuando tú quitas la mirada de la palabra y la colocas en el viento? El mismo texto dice: mire lo que sucede, porque el enemigo ya sabe lo que va a suceder. Dice el versículo: pero al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y luego Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Después de que lo tomó, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces note las tres cosas que suceden. ¿Cuál es el resultado de mirar al viento?
y no enfocarnos en la palabra en medio de la circunstancia, en medio de las olas. Entonces vas a generar un miedo que tú mismo activaste porque quitaste la mirada de la palabra y la enfocaste en el viento. Entonces, cuando entra el miedo, entra la inseguridad, entra la parálisis, entra el desánimo. Es como una cadena. Le abriste la puerta al miedo, entonces ya comienzas, ay, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, estos muchachos me van a matar. Y no, y este hogar, y estos hijos, y este esposo, y la iglesia. Entonces, con todas las confesiones que vas haciendo en medio del miedo generado por haber quitado la mirada de la palabra y ponerla en el viento, en la circunstancia, entonces bíblicamente el paso que sigue es hundirte. Te vas hundiendo, las circunstancias te va drenando tu espiritualidad, como si fuera una garrapata, te va drenando tu espiritualidad y comienzas a hundirte. Poco a poco comienzas a hundirte, comienzas a perder el ánimo, entra el desgano, ya no lees la palabra con la misma pasión, ya no vas a la iglesia con la misma pasión, ya no cantas con la misma entrega, porque te enfocaste en el viento, estás mirando que las olas son muy fuertes y que las olas están golpeando mucho tu barca. Ahora, ¿qué otra cosa sucede? Note los pasos que se hacen. Primero, el miedo. Segundo, el hundimiento. Y tercero, el estancamiento de la fe. La fe tiene que crecer, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a todos Dios nos da una medida de fe, pero la fe tiene que crecer. Es como un músculo, tú tienes que ejercitarla. Tiene que crecer la fe tiene que aumentar. Jesús mismo lo dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, comienza pequeña, pero tú tienes que desarrollar esa fe. Entonces, el enemigo quiere que no aumentes en fe, porque si no aumentas en fe, estás distante de agradar a Dios. Porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enemigo dice, bueno, ¿cómo hago para que no crezca en fe? Para mermarle la fe. Listo, comienzo con el miedo. Le meto miedo a él. Pero levanto las circunstancias entre el miedo y él mismo se va hundiendo, porque el miedo lo lleva a confesiones fuera de la palabra y él mismo comienza a hundirse, a hundirse, a hundirse. Y ese hundimiento lo lleva al estancamiento de la fe, se detiene. Note qué estrategia tan satánica. Así que el enemigo sabe que si usted está mirando al viento, entonces usted va a caer con mucha facilidad. Es sino cuestión de esperar, porque vas a comenzar a hundirte. La estrategia satánica es que usted no se aferre a las promesas de Dios. A Pedro se le dio una palabra y él caminó sobre esa palabra. Pero mira lo que dice el mismo versículo. Se le dio una palabra. Siempre Dios da una palabra sobre la circunstancia. Jesús le dijo, ven. Y él descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, no importa las circunstancias que vivas, Dios siempre te da una palabra, pero ¿por qué no ves? A mí Dios no me ha dado ninguna palabra. A mí Dios, yo he estado en momentos de crisis, de dificultad, pero yo no, porque estás enfocado en el viento. Por eso no estás viendo la palabra que se está dando. Incluso puede estar dentro de la misma iglesia y Dios tiene la palabra precisa y aún mismo dentro de la iglesia se está predicando y tu mente está enfocada en el viento, está enfocada en cómo solucionar el problema y Dios dándote la palabra, pero tú estás mirando al viento. ¿Por qué miraste al viento? Como si Jesús le estuviera diciendo, pero ¿por qué miraste al viento? Esto te va a desenfocar. Así que nuestra obligación es caminar sobre la palabra que se nos dio, sin importar la circunstancia. Si usted recibió una palabra, aférrese a esa palabra, enfóquese cada día más en esa palabra, no importa lo que suceda. ¿Por qué miraste al viento?
dijo el Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.